Ella estudió arquitectura en el Tecnológico Nacional de México, donde obtuvo el título de arquitecta con especialidad en diseño del hábitat. Obtuvo la maestría en ciencias de la arquitectura y urbanismo en el Técnico Nacional. También es doctora en ciencias científicas por esta misma institución, donde obtuvo mención honorífica. Ha participado en diversos proyectos de regeneración urbana de espacios públicos, estudios teóricos y publicaciones nacionales e internacionales sobre temas de patrimonio, centros históricos y paisajes. También es profesora y ha presentado conferencias en México y en el extranjero. Desde sus inicios formativos, se ha interesado mucho en difundir la cultura mexicana y de conservar los valores históricos patrimoniales a través de la arquitectura y el paisaje. Actualmente es postdoctorante en la de Camachalco y forma parte del STIC nivel 1. Nuestro segundo comentarista, que es el doctor Alejandro Jiménez Vaca, es arquitecto por la Universidad Nacional de México, UNAM, con maestría y doctorado en la arquitectura también en la UNAM. Desde el 2014, es investigador en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco, del Instituto Politécnico Nacional. Su línea de investigación se centra en el patrimonio arquitectónico y urbano, especialmente en la época virreinal en la Cuenca de México, tecnología hidráulica, histórica, canales y acequias, y su incidencia en la arquitectura y urbanismo urbano, vida cotidiana, arquitectura habitacional y su relación con el contexto cultural. Ha continuado libros como Arquitectura y vida cotidiana en México, como Dimensión cultural, donde aborda la dimensión cultural de la arquitectura y la vida cotidiana. Es autor de artículos académicos sobre morfología urbana, restauración arquitectónica y hidráulica. Bien, comenzamos con el primer ejercicio. El tema que nos pone es las estructuras religiosas tempranas en los conventos dominicos de Yauritlán, de Postolula y Huixtlahuaca, de 1532 a 1560. Él es Raúl Alejandro Mena de la UNAM. Gracias, buenas tardes. Soy el programa de la UNAM y tutores el doctor José López Quintero, la doctora Elena Ramiro en mi comité tutor y la doctora Marta Fernández. Agradezco muy bien y a los organizadores por haberme permitido estar aquí hoy. Hoy presentamos nuestros avances de investigación para contribuir al conocimiento de la arquitectura religiosa que los frailes dominicos constructores instituyeron al inicio de la organización de la provincia de Antequera, que perteneció a la provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores. Los dominicos llegaron a Antequera en 1528, provenientes del convento Domingo de México. Reconocieron el territorio, fundaron un monasterio, utilizaron a los señores principales y regresaron a Domingo de México con las noticias de los nuevos lugares explorados. En 1532, toda la provincia de Santiago, con Fray Domingo de la Constitución Provincial. En 1535 se establecieron como misión organizada en las naciones mixteca y tolteca de la provincia de Antequera. El mayor desarrollo constructivo de la orden, a la par de su misión, se dio en la década de 1550 y 1570 con 18 conventos, y hacia 1565 fueron 36 distribuidos en los poblaciones de las naciones mixteca y tolteca. La arquitectura religiosa que implementaron fueron capillas abiertas, templos, conjuntos conventuales con su atrio, y capillas fosas y templos de visita, un aproximado de 200 inmuebles para fines del siglo XVI. Esto fue un indicador del éxito de su misión, así como la aceptación y la colaboración de las comunidades para edificarlos y darles el uso que se conserva hoy. Las investigaciones de esta arquitectura señalan que se hizo gracias a la colaboración entre los frailes con conocimientos de arquitectura y los nativos constructores, al igual que entre los mismos frailes que estuvieron incluidos en cuestiones de obra. El interés de esta investigación se centra en uno de ellos, Francisco Marín, fraile constructor que estuvo activo entre 1538 y 1558 en la nación mixteca de la provincia de Antequera y fue considerado arquitecto por los cronistas dominicos de los siglos XVI y XVI.
estudios que se han realizado en particular de los convenios de Cuitlahuaca, de Coscolula y Yahuitlán le atribuyeron a Francisco Marín el diseño de la colaboración constructiva de este inmueble. Sin embargo, no indicaron su precisión cuáles son las estructuras que han construido. La adjudicación de autoría de este convenio y el estilo que lo imprimió se sustentó en diversas fuentes primarias, como lo dicho por los juristas dominicos, y en las actas particulares, donde se conocen las fechas de su asignación de sacerdote y vicario a estos lugares, y en los análisis de la arquitectura y decoración de estos tres conventos, pero como lo observamos, no hay un registro detallado. Por lo tanto, mostraremos la presencia e interpretación de tres estructuras tempranas localizadas en los antiguos conventos de Santo Domingo y Aquitlán, San Pedro y San Pablo de Coscolula y San Juan Bautista Cuitlahuaca, ubicados en la región mixteca del estado de Oaxaca. Hoy se encuentran insertas en sus dependencias conventuales, templo y capilla abierta. Por el registro y análisis arquitectónico, el análisis de los contextos geográficos históricos que surgieron del lugar que ocuparon en las etapas y los procesos constructivos de sus conjuntos conventuales, proponemos que fueron concebidas en el fraile del escritor dominico Francisco Marín y sus colaboradores entre 1538 y 1558. Y además de la fundación de esta doctrina, así planteamos que estas estructuras tempranas y permanentes, uno, constituyeron a las primeras materiales perecederos, dos, fueron precursores de las capillas medievales, templos y de conjuntos conventuales, que de Coscolula, Cuitlahuaca y Yahuitlán, y tres, mencionaron, se difundieron y se integraron a los antiguos católicos de los templos y conventos, razón por la que se conserva. Para su estudio, elaboramos estructuras tempranas para reconocerlas y distinguirlas de otras estructuras ya identificadas en los procesos constructivos de la obra arquitectónica, como son capilla abierta, capilla fosa, templo, y otros términos. Algo que consideramos importante precisar en este tema de nuestra investigación es si realmente son estructuras religiosas y espacios de culto, o solo son maquetas arquitectónicas, es decir, modelos a escala reducida de una construcción donde se materializaron y experimentaron los sistemas y procedimientos constructivos tipo que crearían y establecerían espacios a mayor escala seguros y adecuados para la misión clínica. A pesar de ello, ahora implementar todas las fuentes de información sobre partimos de saber que combate cualidades de arquitectura, contexto geográfico histórico, ubicación y para nosotros autoría. Esto es, elegantes en su forma, fábrica y ejecución de elementos arquitectónicos estructurales. Las estructuras tempranas son de forma cuadrangular, cuadrada y cubiertas de una que siguen conteniendo dos contrafuertes diagonales en el tercero. Los echamos entre 1538 y se asocian con sucesos del inicio del proceso evangélico dominico en las naciones mexicanas, azteca y zapoteca de la provincia de Santiago de México, de la orden de predicadores, y se localizan en antiguos conventos, cuya concepción, obra y participación se atribuye por algunos científicos a Fray Francisco Marín y colaboradores, así como en otros conventos donde él estuvo asignado notificarios, y también en otros presentes, pero algunos frailes que convivieron con él fueron ahí enviados. Esas estructuras tienen características de considerable interés arquitectónico e histórico y no fueron reconocidas en específico por las distintas investigaciones que en particular se atribuyen a Fray Marín y estas la autoridad de estos conventos. Nosotros identificamos con fotografías aéreas y convencionales otras estructuras tempranas similares en los conventos de Santo Domingo, Tonalá y San Miguel Achintla en la Mixteca oaxaqueña, y en los de Santa María Chilá y Zúcar de Matamoros de la Mixteca poblana. Otra más se encuentra en el convento de Santo Domingo de Tehuantepec en el oaxaqueño. Esto es casual. Fray Francisco María estuvo como sacerdote en Zúcar y Tonalá y como vicario en Chila entre 1552 y 1556. Respecto a Tehuantepec y Chila, aún no encontramos registros de sustancia, pero sí tenemos información de frailes que convivieron con él y que después los enviaron. De esta manera, determinamos que cualidades constructivas, estabilidad, seguridad estructural
Los dominicos difundieron la escritura temprana de Fray Francisco María a otras poblaciones importantes de las que establecieron y fundaron muchas casas para su misión y atención a su. Por lo tanto, la aceptación y creación de estas escrituras en los usos y costumbres locales permitieron que la misión dominica y sus arquitecturas se establecieran de manera siempre y permanente y que las estructuras integraran los procesos y etapas constructivas como dependencias de los grandes templos y conjuntos conceptuales. Las estructuras tempranas hoy funcionan como sacristía del templo de la mineral. Las que encontramos como la celda sacristía de la capilla abierta, la que registramos en Tehuantepec sobre una plaza del museo, ya que el inmueble está en la estructura de la comunidad. Estamos por registrar las de Tonalá, Chilca, Chila y Escala. Nuestra investigación aportará conocimientos en los temas de uno, dos, la concepción y diseño de espacios de culto a los ministros de la Evangelización Dominica en Oaxaca. Tres, concentración por las comunidades originarias y la cuatro, la dirección de estas escuelas en el cultura de Oaxaca, que eran realizadas en el siglo XVI por la orden de Fray Francisco María. Nació en 1507 en San Lucas de Barrameda, España. Tomó el hábito de Santo Domingo de México a los 30 años. En 1538 llegó a la Azteca, añados de Fray Pedro Fernández, de la lengua y adoctrinar a los naturales. En 1541 le aplican a la casa de postura los pastores. De su vida privada, sabemos que tuvo un hermano de gran rico, que le regalaba libros y que su familia siempre lo apoyó en su misión. En 1543 fundó la casa de Coatzacoalcos, en 1546 en su vicaria. A partir de este año, recorrió y vivió en distintas comunidades políticas y económicamente importantes para el virreinato y la misión dominica, aunque en periodos cortos de tiempo. Así lo veo en Santo Domingo, Oaxaca, en 1547, en 1548 regresa de Cholula, se va en 1550, luego está en Izúcar, en el 53 regresa de Cholula, luego se va a Tonalá en el 55 y a Chila en 1556. Quizás la exploración de la costa donde se enfermó y de ahí muere, como dice la familia del cuerpo domingo. Por las tasas capitulares, en 1559 se ve que Fray Francisco muere a los 51 años. Las estructuras tempranas. En la unidad clasificamos la estructura temprana en la perspectiva del templo, inserta en el clasificatorio del conjunto conventual. Sin embargo, esta estructura temprana nos parece un modelo escala que contiene los elementos arquitectónicos y estructurales que permitieron explicar el monumental templo. Los muros norte y poniente de la sacristía se integraron a la estructura del templo y del convento. Para nosotros, la sacristía es una de las primeras estructuras que hizo Fray Francisco María. Respecto a la columna, diferimos con Robert Fuller respecto a la atribución que se hizo de querer construir ella abierta. Nosotros identificamos a pequeñas estructuras donde veían que los restos de los muros oriente y poniente del brazo del crucero antes que se construyera el templo. Probablemente esto puede corresponder a una reutilización de esa misma estructura y posteriormente se identifica el nombre. La más interesante esta estructura es la construcción que está después de la capilla abierta, donde debe necesidad de esa sacristía de la capilla abierta. Y compartimos esta idea que nosotros de la sacristía, pero no de la capilla abierta. Nosotros analizamos datos de la sacristía y nos dimos cuenta, y la tenemos, nos dimos cuenta que hay tres detalles que nos permiten anexa a la capilla de este conjunto. Primero, una tiene que ampliar el muro. Problema está ahí, un colapsado y relleno para soportar. Y ahora que escribimos en el registro, encontramos los vestigios de dos contrafuertes de la frente. Por lo tanto, pensamos que esta capilla en realidad no es la original. La original ha sido reconstruida de esta manera, pero para nosotros, y también aparte de los vestigios que encontramos, lo que es esto. Tenemos unos escudos que son similares a la portada del convento, solo que pensamos que esta sacristía, esta capilla verde que hoy vemos fue remodelada durante el periodo de la construcción del templo. ¿Cuál es entonces nuestra propuesta de reconstrucción? Esta es nuestra propuesta de reconstrucción de la verdadera y auténtica capilla que hizo Fray Francisco
conclusión, Fray Francisco Marín, con sus construcciones adecuadas, estables, seguras, permanentes para la seguridad de las comunidades industriales, fue el verdadero autor de la arquitectura religiosa del establecimiento dominico y sentó las bases para su desarrollo en Oaxaca. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Interesante tu ponencia. Bien, el siguiente expositor es Ramón Elaya Valverde del Instituto Politécnico Nacional. Nos va a exponer el tema de la luz solar, generador de ambientes propicios para estimular las emociones y la espiritualidad en los espacios de culto, Capilla del Altillo, Ciudad de México. Entonces, le quiero repetir ¿no? El segundo idea, el coloquio de doctor de arquitectura, el honor que me permite representar la acción formativa en este marco. Quiero meter a tres instituciones formativas, y allá, todo, y a los temas de Ana y a la chica. Haciendo a la mitad, a mi mato, y va, y la de el este evento compartir el al ese dilema de uso de justicia para que yo el pillo, ese es el único a para y rápido el cuerpo por el que ese es la importancia de en este espacio de tiempo desde la dimensión de la comunidad. Y aquí está el tic, ¿por qué te debe identificar este fenómeno? Para qué sirve identificar cómo entender un fenómeno en un espacio de espacio. Número 3, la atención. La atención, la atención, paso, antes, paso, la atención, la atención, y cuando la experiencia
eh, y, eh, cada tipo de todo, está confirmado o quiere repente y más la aquí. Aquí tenemos de los vuelos, ¿no? Entonces, está pasando, estamos viendo otra relación más. Y aquí, la comunicación, pero la toma y por eso la acción, sobre todo, con la comunicación, el tipo y el sé si pueda, al parecer. El otro es el exterior, lleva la zona sentida, estamos ubicados entre la el área y la vivienda. El tiempo es para que llegue a la operación, con todos los detalles, con pudimos tratar con todas las cuales de blanco y negro y cualquiera que forma de pintar tenemos ahora que ver. Esto quiere decir que sabemos exactamente cuál es el color de cada traje. El traje quiere las dos terminando aproximadamente con 23 trajes. Entonces, se fija y las sensaciones podemos
Y miren, aquí tiene constitución de arte, constitución de arte, en esta perfecta, y además, y el ¿cómo? ¿Cómo? Ese es el reto. El costo de estas actividades es que el trabajo de utilización es padre. Y el reto está padre. Cuatro. Yo hubiera dicho que ya antes, fíjate, extranjera, por esta, o porque es que está antes, porque es un pacto, y es un pacto, le dice, no, no, señor, el tiempo, paso, no llega y trae un poco, son, y ella lo gracias, muchas gracias. Por la esta exposición y vamos a Marco el señor porque la Vega de la Universidad de Querétaro con el tema de la cultura constructiva tradicional desde la perspectiva del pensamiento ¿Cuál es? grande. Sí. Voy a esperar para ponerte el... Sí, ¿qué es? Bueno, presento, mi nombre es Navega, soy estudiante de autónomo de Guerrero y bueno, actualmente estoy cursando el segundo semestre. Bueno, el tema que espero presentar hoy tiene título de cultura constructiva tradicional, perspectiva del pensamiento sistémico. Bueno, de manera general, el tema es de nuestro interés, digamos que tiene una característica textual, una relevancia del problema de contribución. Primero, comentarles que este periodo de investigación se hace en el marco de un proyecto federal que se conoce como Proyecto del Gobierno de México y que tiene como propósito mejorar las condiciones de la vida rural de la zona en el estado de Guerrero. Este proyecto está en marcha, no me ha sido presentado, pero se han anunciado ciertas políticas con lo cual consideramos que es importante realizar la preservación del patrimonio construido en tierra y que el concepto de verdad de alguna manera también entra en la pérdida de los saberes constructivos tradicionales, lo cual esta pérdida lleva limitante comprensión del sistema socioambiental del hábitat del medio urbano. Por lo tanto, también se requiere de una investigación teórica que permita comprender el cómo interactúa en el entorno. Y por último, buscar una construcción teórica de la comprensión de la cultura constructiva tradicional desde la teoría del sistema. Evidentemente, la cultura constructiva tradicional tiene ya una comunicación teórica, también está ligada al tema de la arquitectura vernáculo tradicional y al contexto urbano. Hemos hecho una primera revisión teórica, teorías principales, identificado ciertos autores pioneros y autores actuales que dan la
Están viendo ustedes en pantalla la imagen del lugar donde se realiza la investigación, que es en la parte del norte del estado de Guerrero, que como la región fue hidrológica medio alta, donde hay una serie de comunidades que tienen una tradición histórica muy importante, de la época prehispánica, de la época actual, por supuesto, la época hispana, donde existe presencia muy importante de la arquitectura tradicional ligada al territorio y a la condición geográfica. Tenemos una populación sistémica, cultura constructiva tradicional, vivienda tradicional y sustentabilidad. Pues la investigación que vamos a desarrollar, perdón, no comenté, es estoy presentando básicamente el tercer polo. Estamos avanzando en el tema del marco que viene este semestre y lo que ponemos en este momento es el tipo de investigación que vamos a dar, el alcance y también la complejidad o las etapas que vamos a abordar dentro de este proceso. Dentro del planteamiento del problema, yo lo trabajo en dos vertientes. Primero, contextualizando el problema, partir del medio donde se presenta, que es el medio rural, y ahí tenemos este concepto de insostenibilidad del medio rural, donde identificamos ciertos factores que influyen en este tema, como es factores sociodemográficos, económicos y la ecología del territorio. Identificamos ciertos elementos que persisten en la zona y que también eso está relacionado con la falta de sinergia en el sistema que comprende la cultura constructiva. En esta investigación busca esta una dialéctica de lo que es el pensamiento, la sustentabilidad, desde el discurso del pensamiento universal versus el concepto de buen vivir desde el pensamiento. La fuente de sinergia de este sistema se atribuye a diferentes condicionantes. Dentro de ello, y lo más relevante es la pérdida de saberes constructivos y cómo se constituyen estos saberes a partir del sistema que se desarrolla. Las preguntas de investigación, bueno, planteamos 13. ¿Cuáles son las propiedades emergentes de la cultura constructiva tradicional que generan estabilidad del sistema socioambiental? ¿Cómo se determina la sinergia de la cultura constructiva tradicional cuando se involucra el conocimiento local en las prácticas constructivas del hábitat? ¿Y cuáles son estos patrones de estabilidad de la cultura constructiva tradicional y de qué manera se puede incorporar a las prácticas contemporáneas de la producción de la vivienda en contexto rural? De manera inicial, una hipótesis conceptual que es la cultura constructiva de la vivienda responde a un sistema socioecológico que comprende el territorio, la memoria y la comunidad, y su permanencia incide en la producción sustentable del hábitat en las comunidades pertenecientes a cuencas del medio ambiente. Bueno, mi objetivo es analizar la configuración sistémica, la cultura constructiva tradicional de comunidades pertenecientes a esta región para comprender los principios que protegen y cómo valorar el potencial de adaptación en el temas contemporáneos de producción de la vida. Tenemos 4 objetivos particulares que van desde la identificación de elementos materiales y técnicos que conforman esta cultura, examinar las interrelaciones entre saberes, prácticas sociales y entorno natural, comparar principios de la construcción tradicional con necesidades actuales de sustentabilidad y valorar la capacidad de adaptación y vigencia de las estructuras constructivas tradicionales frente a los cambios sociales, económicos y ambientales contemporáneos. La justificación la estamos iniciando en estos elementos. Primero buscamos hacer una investigación que pueda replicarse de forma metodológica, que pueda aplicarse en otras zonas del Estado principalmente, que pueda ser extensivo, conocimiento general, sobre todo en la parte metodológica, también desde el enfoque crítico y desde el enfoque sistémico, pues cuestionar esta idea de sustentabilidad que tenemos, basada en un pensamiento universal y no así revisando desde el pensamiento local. Y por último también pues, generar estos elementos que logren conservar esta parte tangible, los saberes tradicionales, y que
ya algunas otras investigaciones están remarcando la importancia para lograr realmente estos criterios de sustentabilidad que se manejan en la escuela. En cuanto al diseño metodológico, estamos tratando de conformar un diseño que permita las metodologías tradicionales de la investigación científica, pero por otro lado, que resume el método enfocado del análisis del sistema y por lo tanto también en la forma de comprensión de los conocimientos locales. Es completamente contradictoria a lo que en la academia conocemos como conocimiento científico. Entonces, hemos estado revisando el antiguo método que se utiliza, enfoque propiamente más cualitativo, con trabajos de demografía y metodología, nuestras técnicas de investigación empleadas, pues están más enfocadas en lo que mencionamos ahí, entrevistas, grupos focales, observación participante, documental, evaluación de materiales, y estamos revisando con este sustento metodológico de estos autores que han sobre metodologías de análisis de sistemas. Por último, esta investigación busca tener un aporte de conocimiento científico, principalmente en el diseño metodológico, basado en el análisis del sistema, aplicando las prácticas constructivas de la vida tradicional, en un registro para la conservación de los saberes constructivos tradicionales que actualmente presentan un riesgo de extinción. Y por último, el establecimiento de indicadores que estarán orientados a la sustentabilidad del hábitat urbano con postura crítica y sistémica que prevalezca el conocimiento local. Y bueno, de mi parte sería esto lo que vamos a hacer. Gracias. Sí, bueno, perdón, de manera complementaria, realmente lo que yo considero de esta investigación es precisamente estar un paradigma distinto de la investigación aplicada a la vivienda tradicional. Regularmente observamos investigaciones, por ejemplo, que buscan tener indicadores de sustentabilidad de la vivienda tradicional. Y esto es un tanto contradictorio porque la vivienda tradicional no se sustenta en una formación científica, sino en una formación local, el pensamiento local, y el pensamiento local pues, está basado en creencias, en convicciones, en algo que el rigor científico de repente rechaza. Entonces, yo creo que lo que buscamos con esta investigación es realmente bastante desarrollar metodología que tenga esta compatibilidad entre lo que tradicionalmente hace la investigación y lo que la gente realmente conoce. Entonces, buscamos rescatar precisamente en estas comunidades y tratar de entender con una perspectiva no técnica, no más cuál es la explicación de cómo se comporta la cultura constructiva tradicional. La cultura constructiva tradicional es un elemento muy recuperado en la actualidad, muy ligado al tema de sustentabilidad, pero realmente creo que hay muy poco conocimiento de cómo se estructura esta cultura constructiva, cómo interactúa el conocimiento de los territorios con la memoria colectiva acumulada a partir de la tradición y también el sentido de que deben existir que pueden replicar estas prácticas constructivas. Entonces, bueno, en términos finales, ese es el enfoque de nuestro trabajo hasta ahora. Y bueno, ya probablemente el siguiente año que estemos por otra vez, ya entregamos nuestra tabla. Digamos, un seguimiento con el Instituto Nacional con el tema de la utilización histórico para la conservación cultural y el conocimiento. En este caso, por favor.
Bueno, pues vamos a hablar con la doctora y cómo en este caso puede ayudarnos, que esto sea así para conservar en este caso tan complejo que tiene que ver con el conocimiento antiguo. Algo interesante que nosotros podemos comentar sobre los argumentos históricos es que son piezas sensibles para para todo lo que tiene que ver con elementos de inteligencia gráfica. En las áreas durante nos permite dar mayor caso. En este caso es de investigación, lo que se desde una perspectiva de la protección. En este caso de lo que tiene que ver con la tecnología, es decir, nuestra cultura de la realmente la conversión del patrimonio pues, se define como el proceso de recuperar ahora la utilización de la infraestructura histórica de la realidad. En este caso, la reutilización de acueductos históricos tiene relevancia adicional a lo objetivo, es decir, que nosotros podemos volver a ver en este caso funcionaban los acueductos históricos nos cuentan y observar y cada uso, además de ello, valor y funcionamiento. Además de ello, los acueductos estén protegidos y pagos, puesto que esto es esencial para tan importante al hacer investigación sobre este ramo de la conservación, es importante que nosotros describamos este tipo de investigaciones, analizemos sus características e incluso investiguemos sobre los datos técnicos de ciertas cosas a su alrededor. Además de ello, el foco es este importante valor patrimonial, cultural e histórico que tiene en este caso un valor tanto estético como práctico. El concepto está en concordancia con la corriente que defiende la sí, es decir, que nuestro valor a nivel conservar tanto un cuento histórico tiene que ver con lo que es la cultura y los histórico. Al hacer esto, tenemos muy presente lo que tiene que ver con los saberes tradicionales en materia de gestión del agua, que nos puede permitir la elaboración de todo lo que tiene que ver con este conocimiento. Algo interesante que quisiera yo comentar es que la reconversión del patrimonio se define como el proceso de reconversión. Es un propósito de investigación. Por ejemplo, al estar estudiando la historia, es muy interesante ver cómo se llaman de los locales, como lo que tiene que ver en los sindicatos o el ganar este sistema no precisamente comprender la necesidad que tenía de utilizar precisamente todos los materiales por este sistema hidráulico para poder llevar el agua a diferentes lugares. Por ejemplo, en el caso de en África se conocen como Cobana, en el caso de Maduro se conoce como Petara, Karim, Irán y Kios de Perú. Es interesante nosotros analizar cómo la construcción de este tipo de sistemas hidráulicos convierte al hacer esto, nosotros podemos comprender cómo la vertiente, es decir, la vertiente de gama de estas construcciones está para poder a los lugares que corresponden. Nosotros tenemos ayuda a investigar, encontramos lugares como lo que tiene que ver con lugares donde tanto el flujo del agua, este tipo de palabras, puede llevar precisamente el dinero así. En este caso, que son esenciales de este líquido.
Tenemos también en Valencia un ejemplo interesante acerca de cómo puede convertirse, llevar este sistema adecuado para poder llevar y hacer ya la selección, bueno, este tipo de sistemas e incluso son instituciones que en la comunidad son regidas por ciertas personas de autoridad para poder llevar este caso de la tenemos las jóvenes de materia. Aquí podemos ver, por ejemplo, si ustedes lo notan en la ilustración, el Castilla. Este permite precisamente buscar el tamaño de los edificios y otra cantidad de agua que se distribuyen. Es decir, y con este tipo de temas dinámicos permite poder evaluar la cantidad de agua que llega a cada de las personas. Y esto se usa mediante líderes o en este caso carga de la distribución del agua. Algo interesante que les está investigando sobre este tipo de geología es la cantidad de incidencia. Por ejemplo, en el caso de Indonesia, podemos encontrar ciertos lugares donde se instalaron en el siglo IX, es decir, este tipo de riesgo a los años llevan muchos años existiendo. Lo interesante es que sigue siendo activo para poder progresar. El sistema hidráulico que tenemos en ALDA realmente nos permite que la utilización e incluso siga siendo parte de un sistema turístico para todos los que para incluso millones de visitantes pueden ser personas que puedan disfrutar y conocer y adquirir conocimientos sobre cómo funciona este tipo de sistema hidráulico. En la política de Andrea se establece este lugar donde se localiza precisamente es construido en el siglo XIX por el ingeniero Francisco Andrea. Su construcción inició en 1861 y algo interesante que bueno de este sitio es que da por su a los científicos de la nación, es decir, que permiten ser analizados de energía eléctrica y puedan demostrar que la agua de una parte de combustible. De esta manera, al seguir investigando sobre los sistemas hidráulicos, es interesante que nosotros veamos un papel, es decir, sigue una muestra de en este caso, ubica lo que tiene que ver con Cusco, pero en respecto al entorno natural que nosotros podemos prestar, ya podemos aprender de cómo las islas albergan algo impresionante en su arquitectura, especialmente en su construcción hidráulica. Esto incluso puede llegar a ser a la revolución que habita en ciertas zonas actualmente. Tenemos el acueducto de Virgen, precisamente ubicado en la Antigua, la cual abastece el edificio a la totalmente de la cual se extiende por 20 kilómetros desde su origen hasta precisamente Campo Marte. A nosotros analizar este tipo de acueductos, tanto el de Virgen y a los mejores, podemos ver cómo sigue suministrando específicamente ya sea el africano o ciertas partes importantes. Algo interesante aquí sería, se puede realizar, por ejemplo, es posible que nosotros realizar este tipo de sistemas hidráulicos. Bueno, precisamente para ello se hizo investigación y este es el acueducto del Río. Es difícil, pues mucho poco, casi 2000 años. Tiene ya casi 2000 años su construcción y sin embargo
a pesar de que la lamentablemente cayó de sus 204 esquites, y de repente, bueno, ya no se ha utilizado, debido a la situación que se está viviendo en esta ciudad de Copenhague, se ha llegado a la decisión de que para y para las griegas, el poder reutilizar el producto de esa manera, al utilizarlo, podríamos hacer tanto los espacios verdes y reducir la temperatura, es decir, el propósito. Es decir, que en el caso de este acueducto, se ha llegado a la conclusión de volver a utilizarlo. Y esto llegara a ser lo más interesante del director del proyecto, bueno, es que trabaja 340 de litros de agua. Incluso, algo interesante que se es que en las ciudades, en este caso, eh, hay ciudades europeas a utilizar sus acueductos para que de esta manera puedan proteger el agua, eso es lo más importante. En este caso, para la investigación que podemos hacer, nosotros podemos creer que tal vez de los acueductos que podrían utilizarse, podrían ser en esta etapa. Es esencial hacer estudios antes para poder decir, pues, posible. Sin embargo, el que se decidiera volver a utilizar este director es una base para el conocimiento de la investigación del sistema hidráulico. Es esencial que nosotros veamos cómo están, incluso pues, que en este caso muchas personas, como en el caso de Panamá, realmente han mostrado que se pueden utilizar estos algoritmos. Sin embargo, para ellos es interesante basarnos en las ciertas investigaciones que ya se han realizado y que proponen en este caso la evaluación de patrones hidráulicos. Pero tenemos esto, será necesario el poder conservar este tipo de históricos debería dar el valor conocimiento desde hace muchos años era en este caso lo esencial para nosotros como ingenieros, como arquitectos. Muchas gracias, Erika. Y vamos a dar paso a la siguiente ponente con el título Paisaje Urbano Histórico de Investigación, Caso de Estudio, Ixtateotl de Cortés Guerrero. Y ella es la materia también de la Universidad. ¿Cuál es? Patrimonio y conservación, Claudia, ¿sí? Ajá. Sí, pero mira, hola, buenas tardes. Bueno, ¿no está apagado? No, sí está prendido. Bueno, hola, vengo de la Universidad de la Facultad de Arquitectura del doctorado de Arquitectura y Humanas. Mi tema paisaje histórico, caso de investigación, el área de estadio que tengo desde el estado de Guerrero. Aquí presentar el estudio de semestre del doctorado, por lo tanto, es más de lo que el trabajo por una investigación, pues
habla sobre el impacto del proceso de identificación en el paisaje urbano histórico. Es importante primero resaltar el proceso de identificación, ¿no? Y de un concepto relativo que es el paisaje urbano histórico que aquí sí lo tomo como como la reconfiguración de las políticas sociales, económicas y espaciales de los territorios con valor. En el contexto de las políticas de desarrollo la no se manifiesta como un espacio transformador que si bien impulsa el crecimiento económico y la cuestiones culturales, locales, que la diversidad en relación urbano. El enfoque que utiliza al proceso de identificación es más común en Latinoamérica. Se da como identificación elevada por aportes el concepto y oportunidad conceptos y algunas metodologías, tecnologías, interacción y comunicación. Es importante retomar en el área de estudio de este apartado, de concepto, el cual característica que está como a 40 minutos de lo que está lo que está dando. Y está una característica de ser sí tiene lo que son los elementos patrimoniales y son elementos que marcan lo que es el concepto de paisaje histórico. En este se la está haciendo que se hace contexto. ¿Por qué? Porque en 2023 un nombramiento que es el de pueblos mágicos. Cuando se hace el nombramiento, primero resaltar con el marca los y por tanto tienen que empezar con este proceso de cambios que tienen que adaptarse para cumplir con ciertas características de los cuerpos mágicos. Sin embargo, ahorita es porque este es mi área de estudio, pero el estado de muchas localidades tienen este patrimonio tangible e intangible y que la mayoría de estas localidades son rurales y entonces son más pequeñas. El tipo de investigación lo divido en cuatro años. Y claramente el sistema de investigación puede llegar hasta la base del diseño, sin embargo, sí tiene una finalidad que es aplicada, lo cual es la especialización del enfoque, porque han visto que interpretación de procesos sociales, culturales y es marca esta parte cualitativa un poco. Observación sobre diario cuantitativo. El cuantitativo y explicativo, porque bueno, y las relaciones de efectos de procesos sobre el cambio económico, la identidad y la sustentabilidad del local. El diseño es un diseño analítico y complemental, ya que se establece de las variables
ambientes, que en este caso es definición, la banda independiente, el paisaje histórico y después, directos con el territorio, la comunidad y la identidad cultural. En el territorio debido en casos y efectos, el proceso de turistificación del paisaje urbano histórico, una de las causas pues, es que hay condiciones fundamentales dentro escenográficos para atraer más. Hay una utilización del patrimonio, carencias de política general de patrimonial, la integración de entorno y prácticas rurales. Los aspectos que podemos encontrar son las investigaciones digitales que son orientadas la transformación de suelo a todos la configuración de vida, encontramos estas interacciones en la morfología urbana. Mantengo esta investigación a nuestra intensidad, investigación para y caer pues la morfológica del paisaje urbano histórico, la clasificación genera procesos de sustitución de usos del suelo, identificación que modifica la función social del paisaje urbano histórico, los modelos de gestión con enfoque económico predominante limitan la conservación de la sustentabilidad del arquitectónico cultural. Los territorios que incorporan políticas del paisaje histórico de su planeación turístico y por último en la gestión del turismo mitiga los efectos negativos de la turistificación sobre el paisaje histórico. Mantengo juntando lo actual, el cual sobre el proceso de la identificación hace transformaciones significativas en el paisaje urbano histórico, afectando su estructura artística, valores patrimoniales y la identidad cultural de las comunidades locales. Aquí ya se identifica lo que es la variable independiente, la variable independiente, la variable independiente, que en este caso sería el proceso de turistificación, y la variable independiente, que es el paisaje urbano histórico, ya que el proceso de turistificación es el que explica o condiciona estas transformaciones en el paisaje urbano histórico. Como objetivo, analizar el impacto de los procesos de turistificación en el paisaje urbano histórico con el propósito de identificar su desempeño en la conservación patrimonial, el debilitamiento de la necesidad cultural y la función de un desarrollo local sustentable. En los particulares, los coloco como lo que se debe identificar, lo que se debe combinar, lo que se debe y en el último, en los efectos. En la justificación, pues bueno, ya lo que es el paisaje urbano histórico, pues son los espacios que integran valores tangibles, intangibles, físicos y simbólicos, que esto nos marca la urbana y la económica, central sobre el turismo, ¿no? Sino a afirmar esta parte del concepto. La metodología de investigación es una metodología mixta, ¿sí? Lo cual tengo lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo es la descriptiva, lo descriptivo y lo que se va a identificar es de acuerdo al proceso de turistificación, y lo cualitativo, que es en el paisaje urbano histórico, y que ahí es donde se va a interpretar, se va a explicar sobre este proceso. Y aquí, bueno, pongo en turistificación
algunas cosas que voy a, se piensan realistas, pero no para. Y es, pues comprender los significados sociales, culturales y simbólicos de ella bien se aplicarían revistas, observaciones y análisis del contenido. Todo esto tendría que llevar de la dosis de variables, se hace el cruce de información, se hace el cruce de variables y entonces se tendrían los resultados. El aporte, bueno, pues es general. Aportes conceptuales metodológicos implican comprender la valorización patrimonial y la técnica del turismo global. Gracias. Bien, agradecemos a todos los participantes de esa. Hemos llegado al cierre y eh, la doctora Laura Tornado apoye con los comentarios a todos los comentarios. Gracias, Juan Carlos. Bueno, para mí se caracteriza de esta mesa 10, que tiene como nombre nuestra técnica de conservación. Me llamó la atención de esto, ¿no? Las cinco presentaciones nos muestran la importancia de conservar el patrimonio cultural a través, pues, la conservación de monumentos, la parte simbólica de los monumentos, que tenían varios ídoles, ¿no? Teníamos monumentos de ídoles religiosos, los la capilla de Grillo, por ejemplo, la arquitectura tradicional, los reconocimientos históricos y bueno, también el paisaje. Bueno, todos convergen pues en esta parte de la conservación también. Bueno, el primer conecte para usted ya la función religiosa realizó, las hemos conservado y sobre todo la vida de las la aportación que le hace en la arquitectura y con bien vale la pena conservar a para de esta acción, pero también es una parte de la innovación tecnológica que hubo en esta época. La parte de la innovación cultural y todo esto en el ámbito constructivo pues de estas reflexiones también nos permiten explicar cosas que no saben relevantes por sus cualidades, cómo fueron replicadas y cómo fueron también afectadas por la comunidad. A mí me parece que entre Francisco, la vocación de sacerdote y el oficio de la arquitectura. Entonces, se totalmente encantadas para este tipo de arquitecturas y arquitectura del territorio de los. Nuestro segundo ponente fue el año, perdón. Nosotros, desde la luz solar, es muy importante que nos trata de estimular el movimiento de ambientes, tensiones a través de la luz solar. Me parece que es un trabajo que habla de sensibilidad. Inicia la transmisión del concepto de luz solar, después se pasa a la arquitectura, posteriormente con más las soluciones y también se parte de la sexualidad, de la después de su traducción a la arquitectura. En el caso que forman el caso de la capilla de los caballeros del castillo, realiza una que creo que es claro un análisis arquitectónico muy complejo del caso y también presentó una propuesta de análisis de cómo van a estos contextos, de forma que por particularidades de ejemplo, creo que son relevantes para la lectura de
el sur de la ciudad de México. En general, es una propuesta novedosa para los estudios de doctorado. En el caso de posterior nos presenta ya son pertinentes ya de los el ponente social y reconoce la presencia de los ámbitos tradicionales y lo une. Me parece que es una propuesta que va muy bien. Esta propuesta de investigación aportará un tecnológico de relevante único logrando perdido en y finalmente nos permite partes estables en el futuro la arquitectura que sea un desafío de los sistemas tradicionales y la parte de sustentable, ¿no? También interesante esa compartir la política de los clubes nos aprenden a la utilización de productos históricos como una alternativa a la representación, sobre todo la presencia del vidrio, conocimiento de los papeles, de la arquitectura hidráulica, pero que eso nos va a permitir comprender es decir, digamos, vamos a vivir una casa y lo que estos mujeres en la clase no solo por la competencia, sino también conocer la parte cultural y social de el tiempo y cómo finalmente la política 5 la de los procesos de identificación, que creo que todos los políticos de hecho están padeciendo y bueno, yo creo que puede ver, pues tener un personista, educativo y tomando clave del concepto de histórico, que este concepto también bueno, conozco mucho sobre ese concepto, tenemos también por el 5 y los valores tangibles, cómo esto se puede desarrollar esta investigación tangibles en una vida simbólica y ya está por esta investigación. En general, en mis comentarios, estoy gracias a los 5 ponentes por compartir sus investigaciones y Gracias. Interesante es que no son las cosas que entienden cerca similares. Entonces, vamos. Ya. Ah, está. Ok. Quiero buscar un precio, una. Entonces, hay muchos casos. Hay quizás capacidad de pagar para empezar a la clasificación. Entonces, eso ya está ganando
claro. Bien, usted enfatiza lo que es entonces, eh, eh, claro, pues, también, pues, la soltura para y el ojos aquí no tenía tanto y acercar vos a cambiar de la concepción como ya era el contexto entonces estos ejemplos entonces también el contexto es importante de la persona del edificio entonces el edificio trabaja diseñado en un texto en particular con el paso del tiempo. Entonces, yo creo que cambio de otras oficinas podría cambiar. Yo creo que también tiene otros pero tiempo todo, pero es en el caso de que es muy interesante y tocar aunque hay no el material tiene varias la conservación que se varias y cómo esta se conserva. Yo creo que es especial y yo creo que la materia es esto para conservación, pero yo creo algo es todo el material, las costumbres, ya, lo que decía, esto, para pensar que este conocimiento de las leyes naturales, pero como sabes, eh, pero no digo que pero es bastante software, el efecto material es el motivo físico de la consecución, pero todo lo demás tiene en el caso de Erika, pues no dice que si hay cosas que yo voy a observar y yo es importante desarrollarlas. ¿Cuál es el teórico del algo yo creo tal con todo el ejemplo de la autocito bajo esa conservación, pero ¿qué más? ¿Cuál es el es y los conceptos son distintos. En nuestro contexto histórico, cultural, en nuestra región, porque es el importante, ¿cuál sería el aporte de un importante para la disciplina, la conservación de estos elementos y estos sistemas de la gustado en particular, son muy diversos, cada uno tiene características muy diferentes, siendo sea agrícola, ¿no? Pero dependiendo de su uso, ya sea agrícola, industrial o para el agua. Entonces, cada uno por también la gestión de cosas de que muchas veces si no está gestionando para esa es la parte muchas veces se están para las ciudades, las alquerías, están mirando muy extensos y muchas veces están pagando en las zonas urbanas. Hay un tanto de realidades que van a ser muy difíciles conservación. En el caso de claramente, donde bueno, este año de educación, tenemos académico yo tanto regional,
tal perspectiva, pero no es válido. Es necesario pasar un fenómeno que es ocurrido, en este caso, el parque salada. Puede ser válido también, aunque yo preferiría en particular término más los beneficios o los peligros para un para quizás los efectos negativos. Y otra vez, el único caso es hablar y entonces, yo creo que esto sucede en el mundo con todo aquello que tiene características características de interpretación del estudio y por parte importante de discusión este fenómeno. Son casos que ya, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya llegamos al cierre de esta mesa y de esta jornada. Entonces, para todos, nuevamente gracias por estar. Buenas tardes. Hasta luego.